Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del mundo del espectáculo turco. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy prepárense para un vídeo que estoy segura que los va a emocionar, sobre todo a los que, como yo, son fanáticos de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Sí adivinaron. Hoy vamos a hablar de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Como bien lo dice el título, vamos a revivir la pasión. Pero antes de que se emocionen demasiado, quiero aclarar algo. No estamos hablando necesariamente de una reconciliación amorosa confirmada, pero sí vamos a explorar la posibilidad de que haya una reconexión, un reencuentro en Estambul que ha desatado toda clase de rumores y especulaciones. Vamos a analizar fotos, vídeos, comentarios y, por supuesto, la historia que los une para entender por qué este posible reencuentro ha causado tanto revuelo. Así que si son de los que suspiraron con Kara para Aşk, si creen en las segundas oportunidades o simplemente disfrutan de un buen chisme del corazón, este es su vídeo. Pero antes de que sigamos, les quiero pedir un favor gigante: si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos lo último del mundo del espectáculo turco con información exclusiva y análisis detallados. Y ahora sí vamos a sumergirnos en el mundo de Engin y Tuba. Desde que protagonizaron juntos Kara para Aşk, Engin y Tuba se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable, la forma en que se miraban, la manera en que interpretaban a sus personajes, era magia pura. Muchos fans, incluyéndome, soñábamos con que su romance trascendiera la pantalla y se convirtiera en realidad. Sin embargo, la vida real a veces es diferente a la ficción, y ambos siguieron caminos separados. ¿Pero por qué seguimos hablando de ellos tantos años después? ¿Qué es lo que hace que su historia siga siendo tan atractiva? Creo que la respuesta está en la conexión genuina que transmitían. Más allá de la actuación, se notaba que había un respeto y una admiración mutua entre ellos. Además, ambos son actores sumamente talentosos y carismáticos, con una trayectoria impresionante que los ha consagrado como verdaderas estrellas en Turquía y a nivel internacional. Ahora bien, vamos al meollo del asunto: ¿qué ha pasado recientemente en Estambul que ha encendido todas las alarmas? En las últimas semanas han circulado rumores y fotos que sugieren que Engin y Tuba han estado pasando tiempo juntos en la ciudad. No hay confirmación oficial de nada, pero las redes sociales están que arden con comentarios y especulaciones. Una de las fotos más comentadas muestra a una persona que se asemeja mucho a Tuba saliendo de un café que, según los fans, es uno de los lugares favoritos de Engin. Otra foto, aunque borrosa, muestra a dos personas caminando juntas por las calles de Estambul que, según los internautas más observadores, tienen la misma altura y complexión que Engin y Tuba. Claro, podría tratarse de simples coincidencias. Estambul es una ciudad grande y es posible encontrarse con alguien conocido sin haberlo planeado. Además, hay que tener en cuenta que ambos son figuras públicas y es natural que sean fotografiados en diferentes lugares. Sin embargo, la frecuencia con la que se han reportado estos supuestos encuentros ha alimentado la esperanza de muchos fans. Pero, ¿qué dicen las fuentes cercanas a los actores? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunos medios turcos han publicado declaraciones de supuestos amigos de Engin y Tuba que afirman que ambos están en contacto nuevamente y que están considerando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto. Esta última información es especialmente relevante, porque tanto Engin como Tuba son muy selectivos con los proyectos en los que participan. No se conforman con cualquier papel y buscan historias que realmente los desafíen como actores. Si ambos estuvieran de acuerdo en protagonizar una nueva serie o película juntos, sería una señal de que hay una conexión especial entre ellos. Además, hay que tener en cuenta que ambos han pasado por momentos difíciles en sus vidas personales en los últimos años. Tuba se divorció de su esposo, el también actor Onur Sailak, en 2017, después de 6 años de matrimonio y 2 hijas gemelas. Engin, por su parte, siempre ha sido muy reservado con su vida privada, pero se sabe que ha tenido relaciones sentimentales que no han prosperado. Es posible que después de haber superado estos obstáculos, ambos estén en un momento de sus vidas en el que estén más abiertos a la posibilidad de reconectar y darle una nueva oportunidad al amor. O tal vez simplemente han madurado y han llegado a un punto en el que valoran aún más la amistad y el compañerismo. Independientemente de lo que esté sucediendo realmente entre Engin y Tuba, lo cierto es que su historia sigue generando un gran interés en el público.
Creo que esto se debe a que representan un ideal romántico, la idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que las segundas oportunidades son posibles. También es importante destacar el talento y la profesionalidad de ambos actores. A lo largo de sus carreras han demostrado ser capaces de interpretar una amplia variedad de personajes y de conectar con el público de una manera muy especial. No es casualidad que sean dos de los actores más solicitados en Turquía y que tengan una gran base de fans en todo el mundo. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué podemos esperar del futuro de Engin y Tuba? ¿Veremos una reconciliación amorosa? ¿O simplemente se tratará de una amistad renovada y una colaboración profesional? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyando sus carreras y disfrutando de su talento. Ambos tienen proyectos muy interesantes en puerta y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con su trabajo. Y por supuesto podemos seguir soñando con la posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla, interpretando una historia de amor que nos haga suspirar como lo hicieron en Kara para Aşk. En resumen, hemos explorado los rumores de un posible reencuentro entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün en Estambul, analizando fotos, comentarios y la historia que los une. Hemos hablado de su innegable química en pantalla, de su talento individual y del impacto que han tenido en el mundo del espectáculo turco. Hemos considerado la posibilidad de una reconciliación amorosa, una amistad renovada o una colaboración profesional. Y sobre todo, hemos recordado por qué su historia sigue siendo tan atractiva para tantos fans. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más que una simple amistad entre Engin y Tuba? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente en la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme les quiero recordar que si les gustó este vídeo, le den un buen like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Así me ayudan a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido del mundo del espectáculo turco. Gracias por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos. Pero esperen que todavía no terminamos. Porque la historia de Engin y Tuba es tan rica y llena de matices que merece una exploración mucho más profunda. Vamos a desempolvar un poco más del pasado, a analizar las señales ocultas en sus entrevistas y a adentrarnos en los rincones más oscuros de los foros de fans para descubrir qué es lo que realmente está pasando entre estas dos superestrellas. Recuerden, Kara para Aşk no fue simplemente una serie de televisión exitosa. Fue un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de Turquía, conquistando corazones en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debió a la increíble química entre Engin y Tuba. Sus personajes Ömer Demir, el policía íntegro y Elif Denayse, la diseñadora de joyas sofisticada, eran opuestos que se atraían, dos almas heridas que encontraban consuelo y esperanza en el otro. Pero la magia no se limitaba a sus personajes. Engin y Tuba demostraron una capacidad excepcional para transmitir emociones complejas a través de sus miradas, sus gestos y su lenguaje corporal. Cada escena, cada diálogo, cada momento compartido entre ellos estaba cargado de una intensidad que era palpable. Y eso, mis amigos, es lo que hace que su historia sea tan irresistible. Y no nos olvidemos de los rumores y las especulaciones que surgieron durante el rodaje de la serie. Los fans más acérrimos aseguraban haber visto señales de un romance incipiente entre los actores. Algunos incluso afirmaban haberlos visto juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas o paseos por la playa. Por supuesto, nunca hubo confirmación oficial de nada, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Después del final de Kara para Aşk, Engin y Tuba siguieron caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Tuba se centró en su familia y en proyectos internacionales, mientras que Engin continuó cosechando éxitos en la televisión turca. Sin embargo, a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, la llama de la esperanza nunca se apagó para los fans. Cada vez que Engin o Tuba daban una entrevista, la pregunta recurrente era siempre la misma: ¿volverían a trabajar juntos en algún momento? Y aunque ambos siempre respondían con evasivas, dejando la puerta abierta a la posibilidad, sus palabras nunca eran lo suficientemente claras como para satisfacer la curiosidad de sus seguidores. Y ahora, con este nuevo rumor de un reencuentro en Estambul, la esperanza ha resurgido con más fuerza que nunca. Pero, ¿qué tan probable es que realmente haya algo más que una simple amistad entre Engin y Tuba?
Para responder a esta pregunta, debemos analizar cuidadosamente las señales. Las fotos, por supuesto, son un elemento clave. Aunque no sean de alta calidad y puedan estar sujetas a interpretaciones erróneas, el hecho de que hayan aparecido varias imágenes de personas que se asemejan a Engin y Tuba en los mismos lugares de Estambul no puede ser ignorado. Pero las fotos no son la única evidencia. También debemos tener en cuenta los comentarios y las especulaciones que circulan en las redes sociales. Si bien es cierto que los fans tienden a exagerar y a ver cosas donde no las hay, también es cierto que a veces son los primeros en detectar las señales sutiles que indican que algo está sucediendo. Y por supuesto, no podemos ignorar las declaraciones de supuestos amigos de los actores. Aunque estas declaraciones deben ser tomadas con pinzas, ya que a menudo son utilizadas por los medios de comunicación para crear titulares sensacionalistas, el hecho de que varios medios hayan publicado información similar sugiere que podría haber algo de verdad en ellas. Pero más allá de la evidencia concreta, también debemos considerar el factor emocional. Engin y Tuba han compartido una experiencia única y transformadora juntos. Han trabajado lado a lado durante meses, han enfrentado desafíos y han celebrado éxitos. Han creado un vínculo que trasciende la simple relación profesional. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas y han tenido otras relaciones, es posible que nunca hayan olvidado el sentimiento especial que surgió entre ellos durante el rodaje de Cara para Ask. Tal vez, después de años de distancia y madurez, estén listos para darle una nueva oportunidad a ese sentimiento. Claro, también es posible que simplemente se trate de una amistad renovada. Después de todo, Engin y Tuba son actores muy respetados en Turquía y es natural que se mantengan en contacto. Tal vez simplemente se han reunido para discutir la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto, sin que haya ningún tipo de interés romántico involucrado. Pero, ¿no sería más emocionante creer en la posibilidad de un reencuentro amoroso? ¿No sería más satisfactorio ver a Ömer y Elif, o mejor dicho, a Engin y Tuba, encontrar la felicidad juntos en la vida real? La verdad es que no lo sabemos. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con la posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla, interpretando una historia de amor que nos haga suspirar como lo hicieron en Cara para Ask. Y hablando de soñar, imagínense la trama de esa nueva serie o película. Podría ser una secuela de Cara para Ask, donde Ömer y Elif se enfrentan a nuevos desafíos y deben luchar por mantener viva su relación. O podría ser una historia completamente nueva, con personajes y situaciones diferentes, pero con la misma química y la misma intensidad emocional que hicieron que Cara para Ask fuera tan especial. Las posibilidades son infinitas. Y mientras tanto seguiremos atentos a cualquier señal, cualquier rumor, cualquier foto que nos dé una pista sobre lo que realmente está sucediendo entre Engin y Tuba. Porque al final del día, lo que más nos importa es su felicidad. Queremos verlos triunfar en sus carreras, encontrar el amor y vivir una vida plena y satisfactoria. Y si eso significa que deben estar juntos, entonces los apoyaremos con todo nuestro corazón. Así que, mis queridos amigos, manténganse sintonizados a este canal, porque les prometo que les traeremos las últimas noticias y los análisis más profundos sobre este emocionante tema. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo, porque me encanta leer sus opiniones y saber qué es lo que piensan sobre todo esto. Y ahora sí, me despido por hoy. Pero recuerden, la historia de Engin y Tuba está lejos de haber terminado. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos. Y no olviden suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Hasta la próxima.